Y ahora Jorge Giacobbe, bueno, analista de opinión pública, todo el mundo lo conoce. Vamos a analizar las últimas encuestas, los últimos números, pero sobre todo la irrupción que ha tenido Máximo Kirchner y si verdaderamente es un cuadro para tener en cuenta al momento de elegir un candidato. Hola Jorge, ¿cómo le va? Carlos Estreno lo saluda junto a Mariano Grondona. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Doctor Grondona, lo escucha Jorge Giacobbe. Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo está Mariano? Bien, bien. ¿Usted cree que tiene ciertos visos de seriedad la candidatura de Máximo Kirchner? Bueno, lo que yo crea en forma particular no importa, la opinión pública cree que no. ¿Cree que no? No. Y que la gente tiende a descartarla como poco seria, digamos. Sí, no tiene ninguna relevancia numérica, digamos. No mueven amperímetro, decimos nosotros en la jerga nuestra, digamos. No es un candidato ni una personalidad que logre cautivar a la opinión pública en dirección a sentirse representada por él. Para nada, ni siquiera junta la intención de voto del kirchnerismo. El kirchnerismo, al cual le reconocemos desde hace tiempo 20 puntos electorales, digamos, no tiene, Máximo no junta ni siquiera esa magnitud dentro del espacio kirchnerista. Ahora, entonces, ¿cuál sería el candidato oficialista, digamos, si no fuera Máximo? Mire, yo le diría que dentro de las personas, digamos, que llegan a la política por la política, no por la familia, que esa es otra cuestión, es una vieja historia de la Argentina, digamos, el kirchnerismo tiene 20 puntos, le diría, con cualquier persona razonable. Si el candidato es Scioli, si el candidato es Randazzo, si el candidato es Diana Conti, digamos, el kirchnerismo va a juntar entre 19 y 21 puntos. Ahora, 20% es un techo, no un piso. Es un techo. Sí, estamos en aquella misma situación del menemismo, al final con 24,2, que no era más que 24,2, de modo tal que esa cifra contra un 60% de la población que quiere que el kirchnerismo termine su ciclo, que quiere un presidente de otro signo, hace absolutamente inviable, absolutamente imposible la consagración de un candidato de ese espacio. Digamos, ¿no? En todo caso, en primera ¿hacia vuelta dónde apuntaría entonces, Jorge, la opinión pública mayoritaria? Bueno, en nuestras encuestas hay para todos los gustos, todos entendemos. Hoy está midiendo 31 puntos Mauricio Macri, 19% Scioli y 15% Massa. Ahora, la candidatura de Macri está punteando, diríamos. Sí, lo que era una situación de triple empate hace un año, que ya nosotros en noviembre anunciamos que era 28 para Macri, 19 para Scioli, 19 para Massa, tiende a polarizarse. Hoy aquellos 28 de Macri son 31, aquellos 19 de Massa son 15 y aquellos 19 de Scioli siguen siendo 19. Con lo cual todo hace pensar que la opinión pública está camino a comenzar el proceso de idealización de su próximo presidente, digamos, ¿no? Mucho antes de consagrarlo al presidente, los votantes empiezan a ver al candidato que van a necesitar en el futuro, alto, rubio, de ojos verdes. Y eso es lo que está falta mucho todavía, entonces. Sí, yo le diría que una vez que esté concluido el proceso de idealización ya es irreversible, ¿no? Recordará usted, por ejemplo, el proceso de la Rúa, cuando el diario Perfil denuncia la situación de sus hijos con la universidad, denunció en aquel momento que los profesores llamaban a la casa y le decían a la madre y a los chicos lo que le iban a tomar en los exámenes, que era una situación grave y grosera, y cierta además, que no logró afectar al candidato. Digamos, no solamente no logró afectar al candidato, sino que en razón de eso el diario Perfil cerró por insistir con ese tema en el día 84 de su primera acción. Es decir, el diario Perfil estaba ofendiendo al votante de clase media que estaba consagrando, que estaba idealizando a su próximo presidente, aún con un hecho de corrupción cierto. De modo que... ¿Usted cree que, Jorge, que el votante de clase media seguirá siendo el factor decisivo? Absolutamente. Absolutamente. Estamos hablando de la clase cultural, no de la clase media económica, porque para eso Argentina no tiene números, y cuando se habla de pobreza, Mariano, se habla de pobreza estadística.
Es decir, se dice que una persona que no gana, una familia, un grupo familiar en el que no ingresan 3.000 pesos por mes es pobre, con lo cual también se está diciendo que en una familia que ingresa 1.002 pesos no es pobre, ¿no? Eso es pobreza estadística, no es pobreza de carne y hueso. Son pobres los que ganan 3.000, los que ganan 4.000, los que ganan 5.000, los que ganan 6.000. En la práctica. Es decir, que hay más pobres que los que reconoce la estadística. Pero por supuesto, es decir, la estadística es solamente un sistema precisamente estadístico que tiende a comparar las situaciones sociales entre los países. Pero no cuenta la realidad de carne y hueso, digamos, ¿no? Entonces la pregunta siguiente es esta: ¿hacia dónde irá el votante de clase media si no va a ir al gobierno? Mire, hace tiempo que nosotros estamos convencidos de un acerto que tuvo Julio Bárbaro hace mucho tiempo, si no me equivoco, en su programa. Julio dijo que iba a ganar el más distinto. ¿Iba a ganar cómo que no viene ahí? El más distinto, el más diferente, el más distinto a lo que hay, ¿no? ¿Y quién será ese? Y en ese sentido está claro que ese personaje es Macri, ¿no? En orden a que, por ejemplo, un 33% del electorado tiene profundas sospechas sobre Massa, sobre sus vinculaciones ciertas con el kirchnerismo, de su pasado kirchnerista, ¿no? Hay un gran temor sobre eso, ¿no? 33% del electorado desconfía de Massa por esa razón. Hay otras desconfianzas, pero 33% tiene un problema muy severo respecto de sospechar que Massa no es todo lo independiente del kirchnerismo que dice. Jorge, la candidatura en Massa no termina de consolidarse. No solamente no termina de consolidarse, sino que me parece que ha ingresado en una etapa de disolución, digamos, ¿no? El 60% de las personas, de los argentinos que necesitan otro tipo de gobierno, que creen que hay que terminar con el ciclo kirchnerista y comenzar con otro ciclo diferente, son una unidad que tenía dos opciones, Massa o Macri. Una sola laguna, del 60% que tenía que optar entre esas dos personas. En el curso del último año, esa laguna se ha ido consolidando en dirección de Macri y diluyendo en dirección de la propuesta de Massa, por diversas razones. Otra cuestión que afecta a Massa es su edad. La gente todavía lo ve verde quiere decir inmaduro, ¿no? Lo ve como no preparado todavía. Si se lo dijera lo que usted está diciendo abre la posibilidad de una nueva legión de verdes, ¿no? Los inmaduros. Bueno, va a haber mucho verde, va a haber, por suerte va a haber una irrupción de mucha gente menor de 55 años, pero para el cargo presidencial en particular, que es el que conduce el barco, ahí hay una especial atención respecto de la solvencia de la persona, de la solvencia, y la edad es uno de los atributos de la solvencia. Usted sabe que el promedio de edad del presidente argentino es 54 años. Estoy hablando del promedio de edad al asumir, de los 55 presidentes argentinos. Tuvimos presidentes muy jóvenes como Rivadavia, tuvimos presidentes mayores como Perón, por ejemplo, y es el único aspecto de los presidentes argentinos que coincide con los presidentes del mundo. Si usted toma nota de la edad de los presidentes del mundo al asumir del año 1900 en adelante, es 54 años. Y en Argentina pasa exactamente eso. En otras cosas, por ejemplo, el presidente argentino no coincide con otros presidentes del mundo, profesión, en el signo zodiacal, digamos, el presidente argentino, por ejemplo, es Libra, el presidente norteamericano, por ejemplo, es Aries, ¿no? El presidente que es el predominio, ¿no?, del signo zodiacal, el presidente que asume. Pero en la edad es absolutamente concurrente la Argentina con los presidentes del mundo, 54 años de promedio de la suya. Jorge, perdón, esta semana nosotros en Hora Clave, Rosendo Fraga, no importa por qué lo dijo, pero dio la teoría de el acuerdo entre Mauricio Macri y la UCR le dio mayor posibilidad al gobierno nacional de ganar la elección. ¿Usted está de acuerdo con esto? Para nada. Al gobierno nacional. Al gobierno nacional, que la polarización entre Mauricio Macri y el gobierno, por la unión que tuvo con la UCR, le daba más posibilidades al gobierno nacional. Bueno, mire,
No sé por qué lo habrá dicho. Me gustaría escuchar las razones porque es un hombre absolutamente racional, Rosendo, ¿no? Pero yo les diría exactamente lo contrario, que el gobierno nacional no tiene la más mínima posibilidad de consagrar al próximo presidente. ¿Y qué nivel de indecisos tiene, Jorge, usted de sus últimas mediciones y cuál es la incidencia que pueden tener en la elección final? Tenemos 15% de indecisos, contra 40% de indecisos, por ejemplo, en la categoría gobernadores, contra 40% de indecisos en la categoría intendentes, lo que quiere decir que la población, el votante está discutiendo quién va a conducir el barco, y mucho después de eso, una vez que tenga decidido eso, va a decidir quién es el jefe de máquina y quién es el jefe de comedor. Sí. Ese proceso lo vemos muy claro. Ahora, usted sabe que nosotros podríamos proyectar a los indecisos, ¿no? Sí. Se tiene que pensar que el indeciso se va a terminar comportando como el deciso. Ahora, no lo podemos hacer por una razón muy simple. El 15% de indecisos no quiere que el gobierno gane. Quiere decir, indecisos que nosotros tenemos en nuestras encuestas, en la de octubre pasado y en la de marzo de este año, es un indeciso que está indeciso entre opositores. Claro, entre Massa o Macri, pero usted cree... No, también entre Altamira, digamos. Sí, de acuerdo, sí. En la amplia gama, Margarita Stolbizer, de modo que es muy difícil adjudicarlo, porque eliminar de la adjudicación el 20% del gobierno. Para mí, perdón, doctor Grondona, la última de mi parte, Jorge, sigue siendo una figura difícil de asir, Daniel Scioli, porque también usted concordará conmigo que dentro del oficialismo tiene un techo y tal vez fuera del oficialismo ese techo lo supera. Entonces, ¿cómo se entiende que el candidato supuestamente va a ser del oficialismo, que es Daniel Scioli, pueda medir más fuera de este oficialismo nacional? Bueno, nosotros desmentimos absolutamente eso. Lo desmiente definitivamente. Pero absolutamente, es decir, yo creo que Daniel Scioli no va a ser el candidato del oficialismo y que él ya lo sabe y por eso se está hablando de que sea un candidato por afuera. Las últimas señales son muy claras, ¿no? Sacarle la boleta, impedirle la boleta a la capital federal, echar a Mason. Este año él se inscribió como alumno de la UADE para la carrera de comercio exterior. Yo no conozco ningún presidente que en el año de las elecciones presidenciales se ponga a estudiar. Usted dice que eso es un movimiento electoral. No, yo digo que le está mandando un mensaje a la presidenta de que están listos para irse, digamos, ¿no? Sí. Ahora, de ninguna manera el hecho de que Daniel Scioli sea candidato por fuera del kirchnerismo le augura entrar en la competitividad. Le augura una boleta dentro del cuarto oscuro. Ahora, participar no es competir, ¿no? Dentro de las 10 boletas que hay en el cuarto oscuro, algunas compiten, otras participan. No. Sí. Otras participan, ¿no? De ninguna manera, en nuestros estudios, el hecho de que Daniel Scioli sea candidato por fuera del kirchnerismo lo pone competitivo. De ninguna manera. De acuerdo. Doctor Grondona. Jorge Jacobe, muchas gracias por esta opinión, muchas gracias. Al contrario, que siga muy bien. Gracias. Hablamos con Jorge Jacobe, muy claro y preciso como siempre, analista de opinión pública. Nos vamos a una tanda.